El archivo de la universidad es la universidad. O sea, en el archivo de la universidad está la historia viva de la universidad desde que se concibió. Entonces, recoge toda la documentación que se ha generado. Constituye la propia esencia, es como si dijéramos la representación de la propia esencia de la universidad, como también es una base sobre la que avanzar hacia el futuro. Una diferencia estupenda y maravillosa para los investigadores es la disponibilidad de los fondos que hay a todo el investigador que lo solicite y que además sea una cesión gratuita. Para conocer el origen de cualquier persona, la familia de cualquier persona, la especialidad en la que empieza a estudiar y se especializa, e incluso luego para ser profesor, hay que pasar por este archivo, hay que iniciar en este archivo. Yo he visto evolucionar el archivo desde no ser prácticamente más que la colección de documentos que albergaba a constituirse en un servicio totalmente organizado y capaz de prestar, creo yo, un servicio bastante valioso tanto a los investigadores que han acudido al mismo como a la propia administración universitaria. Yo me considero un afortunado en mis relaciones con este archivo, porque siempre he tenido el acceso muy fácil. Primero, la primera directora que había entonces cuando yo empecé, Rosario, como Carmen, a los que hay ahora mismo, todos los que hay ahora mismo, pues son unas magníficas personas que se deshacen por atenderte. La ventaja de este archivo es que no está masificado con relación a otros archivos, que hay que pedir cita, hay que pedir que te busquen los expedientes y demás. Yo he tenido la oportunidad, en cuanto a investigación histórica, de ver cómo las nuevas tecnologías han aportado una ayuda inconmensurable para poder ahora hacer unas búsquedas menos costosas en tiempo y más eficaces en cuanto a los hallazgos que se buscan. Es una labor, digamos, ir tejiendo y ensamblando las distintas fuentes, porque yo trabajo fundamentalmente con fuentes primarias. Yo no trabajo con libros también, que son fuentes secundarias. Quiere decir que ya lo ha trabajado alguien antes, pero yo fundamentalmente trabajo con fuentes primarias que son la memoria, las familias, los herederos y los archivos. Para aportar algo nuevo tienes que buscar algo nuevo. Muchas veces te lo encuentras y otras veces no te lo encuentras. El hecho que creo yo que hizo más visible al archivo fue cuando se le pudo dotar de un catálogo que se podía consultar a distancia. Cuando empieza una investigación que depende de otras personas y que depende de búsquedas archivísticas, pues realmente el que haya una respuesta inmediata y te diga sí, aquí tenemos información sobre esto, lo otro y tal, y está disponible. Pues eso a mí me parece lo más interesante. Ya llevamos realizados hemos recuperado una gran cantidad de documentos, pero todavía queda muchísimo por recuperar. Entre estas series también se van intercalando pues, la intervención sobre otros documentos también de gran valor, en función pues de la importancia o de que vayan a asistir a lo mejor a una exposición o que puedan ser requeridos por investigadores para su consulta, etc. Entonces es el archivo el que anualmente, bajo su criterio, nos va facilitando aquellos documentos que ellos consideran que deben ser restaurados en cada momento. Y desde 2006 venimos periódicamente interviniendo y recuperando la documentación. La mayoría de los documentos estaban conservados en legajos. Un legajo es un atado de papeles, básicamente, y entonces estaba descrito de una manera muy somera, lo que es una inventariación. Esto quiere decir que estaba descrita con una simple línea y unas fechas.
Lo primero que hacemos, aparte de registrarlos, documentarlos y hacer un análisis exhaustivo de cómo llega y de sus características y de una documentación gráfica y fotográfica, pues se procede a una limpieza. Primero una limpieza mecánica y luego, según el documento y las características que tenga, pues podemos proceder, si nos lo permite, a una limpieza en húmedo. El siguiente paso sería injertar las zonas que faltan para poder reconstruir el volumen que está perdido, porque ahora mismo lo que tenemos son folios sueltos. Una vez que ya lo tenemos limpio, pasamos a colocar en la zona de los lomos, que es lo que está haciendo en este momento Marta, con un sistema que está ideado por el equipo para mantener el formato correcto del volumen una vez que lo hayamos reconstruido. Entonces ella está colocando estas tiras de papel japonés, adhiriéndolos, conformamos cada uno de los bifolios. Adheridas las tiras de papel, pasamos a eliminar el resto que queda sobre el documento, que es lo que está haciendo ahora mismo Mercedes, que es haciendo los injertos, ¿vale?, para luego poder formar los distintos cuadernos. Una vez que plegamos los bifolios, los ordenamos y formamos los cuadernos. Reconstruido ya lo que es el volumen, pues pasamos al cosido, y una vez que lo hemos cosido ya procedemos a la encuadernación, al montaje de la cubierta. Yo heredé de mi padre era también un vocacional de estas cosas, no tenía carrera universitaria, pero le gustaba. Entonces yo heredé esa tarea minuciosa que te requiere una investigación, sobre todo si es histórica. Porque las investigaciones científicas tienen otras características, vamos, científicas me refiero a mi ciencia, a la medicina, tiene otras características, pero la investigación histórica tiene unas características que es que tienes que ser minucioso, sistemático y no desesperarte. Cuando yo vengo al archivo nunca vengo con una idea priorística, no vengo buscando una cosa en concreta o certificar algo que ya mantengo como tesis anterior. Vengo, digamos, esnobo, vengo buscando datos de esa persona, pero a la palabra que me llevo muchas veces es de sorpresa, porque me encuentro datos que muchas veces me hacen cambiar un poco la orientación, porque son datos sumamente curiosos que hasta ahora ni a las familias. Yo siempre cuando vengo aquí suelo haber preguntado ya a familias, descendientes, y no lo saben. Y para mí es una gran sorpresa enterarme por su expediente de determinados datos que estaban erróneos y la propia familia los tenía bastante confusos, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene el archivo es que normalmente las personas que los visitan, algunas de ellas por lo menos, tienen bastante conocimiento, entonces es un proceso mutuo. O sea, ellos de alguna manera sacan información de nosotros y nosotros también adquirimos conocimientos de su experiencia y de las cosas que nos cuentan. Veterana. Veterana Yo llevo nuestra institución. Desde el año 1982. O sea que fíjate tú si llevo años visitando el archivo. Como parte de los documentos que se han restaurado dentro de este gran equipo, pues destacan por su interés, por su belleza y por su importancia, pues por ejemplo el libro de recepciones de rectores, colegiales, capellanes y familiares del Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, ¿vale?, de 1536, conocido coloquialmente como el Libro Azul. Este era uno de los libros principales de registro del Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, porque en él se anotaban, eran las recepciones de los rectores, colegiales, capellanes y familiares que ingresaban en el colegio. Entonces, bueno, pues como para ellos es un libro muy importante, con una información muy valiosa, pues las características de encuadernación también son más exquisitas. Entonces se utiliza terciopelo de seda, en este caso de color azul, que es un poco extraño porque normalmente lo más habitual es encontrarnos terciopelos en rojos, carmesís, etcétera, ¿no? Pero el azul es un color, bueno, nosotros era la primera vez que lo encontrábamos aquí, en los fondos de la universidad es el único que hay. El principal problema que tenía era un problema de tintas metaloácidas, que habían llegado a taladrar totalmente el texto. Entonces, bueno, aquí hubo que hacer una labor importante de limpieza, de reintegración, pero también de estabilización de las tintas para neutralizar la alteración que tenía. También era muy interesante porque tenía reparaciones de época, reparaciones que eran sobre todo
parches. Esos parches habían provocado deformaciones en el documento y el criterio que seguimos en este caso fue restaurar esas intervenciones y volver a colocarlas para dejar testimonio de la propia historia del documento y cómo lo habían ido interviniendo a lo largo del tiempo. Bueno, yo he tenido oportunidad de consultar el archivo desde que todo era manual hasta que ahora prácticamente todo está informatizado e incluso en algunas ocasiones escaneada la documentación. La gran ventaja que está teniendo y el gran progreso de este archivo es que, a pesar de que los medios siempre se pueden mejorar y se pueden incrementar, están haciendo un trabajo ímprobo porque están digitalizando progresivamente cada uno de los expedientes. No sé por qué le traban ahora mismo, pero en cuestión de poco tiempo, pocos años, me imagino que estará todo digitalizado, que hay miles y miles, por no decir millones de documentos, ¿no? Y hay expedientes que la verdad son kilométricos, como yo digo algunas veces, el que estoy estudiando ahora mismo. El de José España Lledó, que fue un personaje muy curioso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue diputado, fue catedrático de esta universidad, fue alcalde de Granada capital. Este señor, que pensábamos cuando empezó Paco Francisco a buscar aquí en este archivo, pensábamos que era poco lo que había y luego resulta que había 700 u 800 documentos relativos. Tuvo una vida académica y docente muy importante, con lo cual es muy importante que se tenga todo digitalizado para mayor fácil acceso y para no tener que estar continuamente sacando y entrando expedientes. En suma, este archivo ha mejorado como de la noche al día en cuestión de 12 o 13 últimos años. Que este archivo va mejorando día a día y eso pues para las personas como yo, que somos ratones de archivo, nos está representando muchísima gratitud, mucha alegría. Para hacer una búsqueda en el archivo nos iríamos al portal archivo, la página web. Aquí viene una serie de campos de búsqueda. Nos iríamos, por ejemplo, datos sobre Federico García Lorca. Como lugar geográfico, pues incluiremos Fuente Vaquero. Y le damos a buscar a ver los resultados. En este caso, pues aparecen 5, Universidad de Granada, y aquí la digitalización de los documentos. Clicamos en expediente de Federico García Lorca, el primero de todos, y aquí tenemos los resultados de la ficha. Aquí en el caso de este archivo no es lo mismo hace 25 años, que estaba todo en fichas y todo en papel, y bueno, menos mal que ya empezaba a estar en fichas, pero hubo un tiempo que ni estaba en fichas, que ahora que ya se está digitalizando, ojalá se termine de digitalizar pronto este archivo, con lo cual todo estará accesible a través de la red y a través de buscadores. Eso sí, gracias al buen trabajo que hace el personal, que es clave en la definición, porque todo, en función de cómo esté la definición de la ficha, después podrás tener más acceso o fácil acceso y fácil búsqueda a esa información que estás buscando. Cuando encontrabas una línea que te abriera un camino por el que seguir, eso era para dar saltos en la silla. Y de hecho yo creo que alguna vez los di. Antes había menos información, pero estaba más ordenada. Ahora hay mucha más información, pero está muy desordenada y muy sobrevalorada en algunos aspectos y sobre todo muy confuso y sobre todo muy interpretada en función de lo que hay. Y sobre todo los soportes son distintos. Antes solo había un soporte que era el escrito prácticamente o el paleográfico, la parte que lo que nos contaban las piedras. Hoy no, hoy ya están las redes, internet, archivos orales, archivos en cable, en alambre. Está bastante confuso, es más difícil buscar, antes era más sencillo. El documento de archivo alberga una información. Esa información tiene que ser consultada en cualquier momento. Cuando el restaurador se enfrenta a un documento de archivo, ahí no prima la estética del documento, ahí lo que prima es la funcionalidad, tiene que poder consultarse. De hecho, el archivo no solo tiene la función que es la más llamativa de cara al público, de consulta de lo que han sido los documentos que en un momento dado han formado parte de su gestión y luego ya pasan a ser testimonio de la historia. Es que también en la actualidad presta un servicio fundamental a la gestión universitaria y más ahora que nos encontramos en un proceso en que la documentación se está transformando totalmente en documentación electrónica. El archivo es uno de los servicios que tiene que estar ahí más profundamente implicado, que tiene que prestar su experiencia y que también tiene que contribuir a que esa documentación
aunque esté en formato electrónico, se siga conservando para que en un futuro tengamos testimonios de lo que pasa ahora, porque realmente la documentación histórica que hay es una documentación que en su momento no lo fue. Igualmente tenemos que esforzarnos en que la que tenemos ahora, estamos generando ahora, aunque sea en formato electrónico, llegue a ser histórica en el futuro. También tenemos que ser selectivos en qué documentación es la que conviene conservar y cuál no. No todo es conservable, ni no todo merece ser conservable. Ahí entran en juego los equipos de especialistas que te van diciendo qué es aquello o que estudian qué es aquello que merece la pena. En todas las instituciones hay equipos de expurgo que se llaman, que lo que hacen es cada X tiempo pues, evaluar qué es la documentación que se ha generado, cuál es la que tiene que ir al archivo, cuál es la que tiene que ser destruida. Son casos diferentes, ¿no? En el momento en que el archivo se le dote de más medios y sobre todo de más espacio para instalarse, para coger nuevos fondos, para poder albergar adecuadamente los que tiene y para poder pues eso prestar servicios que ahora mismo no puede, como por ejemplo la capacidad de tener exposiciones en su propia sede, sala de restauración propia, dar trabajo a más becarios, a más gente que trabaje en él como plantilla. Pues yo creo que todo esto llevará a un desarrollo cada vez más grande de un servicio que ahora mismo, aunque no sea excesivamente grande, sí creo que es grande en cuanto a su capacidad para cumplir con su función y proporcionar un servicio absolutamente inigualable a la Universidad de Granada. Entonces, si nosotros queremos entender la universidad, tiene que ser a través de la documentación que está custodiada en el archivo. Pero es que para la universidad, y en general, con palabras mayúsculas, es fundamental, porque nuestra universidad es una de las más antiguas y de las más grandes que hay a nivel nacional. Es una universidad también carolina, con lo cual también tiene mucha relación con otras universidades fundadas por Carlos V, o sea que forma parte de la historia en letras mayúsculas, ¿no? Y para la ciudad, pues todo también, porque es que Granada tenemos que entenderla desde su universidad. Entonces ha crecido, ha vivido conjuntamente, ¿no? Entonces no podemos obviar el archivo. El archivo hay que conservarlo, hay que mantenerlo sobre todas las cosas, porque ahí es donde está la vida y la historia de la propia universidad. Si nosotros perdemos el archivo, perdemos todo. Entonces tenemos que esforzarnos en mantenerlo en las mejores condiciones posibles.